esta tarde quiero compartirles lo que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Lógicamente tenemos que empezar en la última cena de Jesús y sus discípulos. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es los preparativos de esta cena pascual. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Este fue un momento muy especial. Fue cuando tuvo lugar la última cena, la gran comida del Señor y sus amigos, en casa de Simón el leproso. Allá en esa ciudad, en la ciudad de Betania, en donde María Magdalena derramó el perfume sobre Jesús. Los discípulos habían preguntado ya a Jesús dónde quería celebrar la Pascua. Antes del amanecer, llamó el Señor Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan. Les habló mucho de todo lo que debían de preparar y ordenar en Jerusalén. Y les dijo que cuando subieran al monte de Sión, encontrarían al hombre con el cántaro de agua. Ellos conocían ya a este hombre, pues en la última cena pascual, en Betania, él había preparado la comida de Jesús. Por eso San Mateo dice, cierto hombre. Debían seguirle hasta su casa y decirle, el maestro le manda decir que su tiempo se acerca y quiere celebrar la Pascua en vuestra casa. Después debían ser conducidos al cenáculo y ejecutar todas las disposiciones necesarias. Los apóstoles subieron a Jerusalén y encontraron al principio de una pequeña subida, cerca de una casa vieja con muchos patios, al hombre que el Señor les había designado. Le siguieron y le dijeron lo que Jesús les había mandado. Se alegró mucho de esta noticia y le respondió que la comida estaba ya dispuesta en su casa, que no sabía para quién era y que se alegraba de saber que era para el Señor Jesús. Este hombre era Elí, cuñado de Zacarías de Hebrón, en cuya casa el año anterior había Jesús anunciado la muerte de Juan el Bautista. Iba todos los años a la fiesta de la Pascua. Con sus criados alquilaba una sala y preparaba la Pascua. Ese año había alquilado un cenáculo que pertenecía a Nicodemo, también a José de Arimatea. Enseñó a los apóstoles su posición y la distribución interior. Sobre el lado meridional de la montaña de Sión se halla una antigua y sólida casa, entre dos filas de árboles copudos, en medio de un patio espacioso, cercado de buenas paredes. Al lado izquierdo de la entrada se ven otras habitaciones contiguas a la pared. A la derecha la habitación del mayordomo y al lado la que la Virgen y las santas mujeres ocuparon con más frecuencia después de la muerte de Jesús. El cenáculo, antiguamente más espacioso, había servido entonces de habitación a los audaces capitanes de David. En él se ejercitaban en manejar las armas. Antes de la fundación del templo, el Arca de la Alianza había sido depositada allí bastante tiempo y aún hay vestigios de su permanencia en aquel lugar subterráneo. Las horas que precedieron a la pasión y muerte de Jesús quedaron grabadas con singular fuerza en la mayoría de los corazones de quienes estuvieron con él. Por eso, en los escritos del Nuevo Testamento se conservan bastantes detalles acerca de lo que Jesús hizo y dijo en su última cena. Es uno de los episodios mejor atestiguados de su vida. En esa ocasión estaba Jesús solo con los 12 apóstoles, como lo registra el libro de Mateo capítulo 26. También lo encontramos en Marcos 14 y Lucas capítulo 22. En ese momento no le acompañaban ni María su madre, ni las santas mujeres. Estaba totalmente Jesús solo. Según el relato de San Juan, al comienzo, en un gesto cargado de significado, Jesús lava los pies a sus discípulos, dando así ejemplo humilde de servicio. A continuación tiene lugar uno de los episodios más dramáticos de esta reunión. Jesús anuncia que uno de aquellos
Uno de sus discípulos lo va a traicionar y ellos se quedan mirando unos a otros con estupor ante lo que Jesús está diciendo. Y Jesús, de un modo delicado, señala al traidor, nada más y nada menos Judas. En la propia celebración de la cena, el hecho más sorprendente fue la institución de esto. De lo sucedido en este momento se conservan 4 relatos, 3 en los evangelios y 1 en el libro de San Pablo, en 1 Corintios capítulo 11, muy parecidos entre sí. Se trata en todos los casos de narraciones de apenas unos pocos versículos, en las que se recuerdan los gestos y las palabras de Jesús que dieron lugar a la Santa Cena y que constituyen el núcleo. Esto es sencillamente especial. Dice la Biblia en Lucas capítulo 22, verso 19: también tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Son palabras que expresan la radical novedad de lo que estaba sucediendo en esa cena de Jesús con sus apóstoles, respecto a las cenas ordinarias. Jesús, en su última cena, no entregó pan a los que con él estaban en torno a la mesa, sino que en realidad lo que entregó fue su cuerpo. Dice: esto es mi cuerpo. Y transmitió a los apóstoles que estaban allí el poder necesario para hacer lo que él hizo en aquella ocasión. Haced esto en memoria mía. Al final de la cena también sucede algo de singular relevancia. Dice en el versículo 20: de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros es derramada. Los apóstoles aprendieron que si antes habían asistido a la entrega de su cuerpo bajo las apariencias del pan, ahora les daba a beber su sangre en una copa. De este modo, la tradición cristiana percibió en este recuerdo de la entrega por separado de su cuerpo y su sangre, del sacrificio pocas horas después en la cruz. Durante todo ese tiempo Jesús iba hablando con afecto, dejando en el corazón de los apóstoles sus últimas palabras. En el Evangelio de San Juan se conserva la memoria de esa larga y entrañable sobremesa. En esos momentos se sitúa el mandamiento nuevo, cuyo cumplimiento será la señal distintiva de todo aquel que se dice ser cristiano. ¿Y cuál es el mandamiento? Eso lo encontramos en Juan capítulo 13, versos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Y ahí, en ese instante, prácticamente culmina la Santa Cena. Ya estaba totalmente identificado aquel que lo iba a entregar. Después de instituida la Santa Cena, viene algo que es quizá lo más difícil en el ministerio del Señor Jesús en los 3 años que estuvo recorriendo la Galilea, recorriendo Israel, pero llegando a Jerusalén. Es un sitio muy especial que normalmente hoy lo recorremos también cuando visitamos este país, en el huerto del Getsemaní. Pero ¿qué pasó en ese lugar? ¿Y qué pasó en los momentos anteriores de la vida de Jesús? Aquella noche del jueves 13 de Nisan, la madre de Jesús y las mujeres se quedaron en la casa de Marcos, con las ventanas bien cerradas. La cena de Pascua había terminado
precipitadamente, lógicamente. En los platos sobre la estera de paja quedaban aún trozos de cordero y en las jarras brillaba el vino que no tuvieron tiempo de beber. Al enterarse de lo que había hecho Judas, salieron de allí con prisa, ocultas en las sombras. Las calles estaban muy oscuras. Marcos iba delante con Jesús y Pedro. Los guiaban por el camino para no levantar sospechas. Dejaron atrás el barrio de Sión. Las casas en donde vivían galileos estaban aún encendidas y hasta la calle llegaba el canto de los salmos de la Pascua. Salieron de Jerusalén por la puerta del valle y bordearon las murallas hacia el torrente del Cedrón. No había nube. La luna era llena. Estaba inmóvil. Guardaba la noche en el centro del cielo. Con pasos sigilosos atravesaron el pequeño puente sobre el Cedrón. Casi al pie de la ladera del Monte de los Olivos estaba el huerto del Getsemaní. Allí tenía Marcos un pedazo de tierra que había sido de sus abuelos. Entre aquellos viejos y retorcidos árboles, cobijados en algunas grutas, pasarían escondidos la noche de Pascua. A esas horas Judas estaba en una destartalada casucha del barrio de Ofel, hablando con uno de los líderes celotes. Pedro, Juan y Jacobo montaban guardia con las espadas desenvainadas. La noche era fresca. Muy cerca, escondidos entre las rocas, los demás habían conseguido atrapar el sueño. Envueltos en sus mantos, roncaban también ya. Sin túnica y envueltos en una sábana vieja, Marcos dormía junto a la caseta donde se aguardaba la prensa del aceite. Jesús estaba sentado sobre la piedra con la cabeza entre las manos. No podía ni había querido acostarse. Los grillos eran las únicas voces de la noche. Ahí en ese momento Jesús posiblemente se hacía algunas preguntas. ¿Qué pregunta se podría hacer Jesús en ese instante? Por ejemplo, ¿por qué Judas habrá hecho esto? No lo entiendo, no me cabe en la cabeza. Tanto tiempo juntos. Desde aquel día en Nazaret cuando nos conocimos. El trabajo de tantos meses empujando el reino de Dios y ahora esto. ¿Pero qué te ha pasado, Judas? ¿Te hice algo malo yo? ¿Te defraudó nuestro grupo? Nosotros confiamos en ti. ¿Por qué no confiaste tú en nosotros? ¿Por qué nos fallaste, compañero? ¿Y por qué te dejé salir de la casa de Marcos? ¿Por qué no me puse en medio? ¿Por qué no te impedí ir a denunciarnos? ¿Por qué? Quizá eso era lo que se preguntaba Jesús en ese instante. Pero allá, a lo lejos, Judas salió del patio, del palacio de Caifás, al lado del comandante de la guardia del templo. Le seguían un pelotón de soldados con espadas y garrotes. Las antorchas iluminaban las calles ya solitarias del barrio de Sión. Y allá en el Getsemaní, Jacobo, Pedro y Juan estaban recostados contra el tronco de un olivo viejo. La tierra olía, cargada de la humedad de la noche. Jesús se acercó a ellos y los miró con ojos asustados. Jesús se puso en cuclillas junto a ellos. Miraba con tristeza como pidiendo ayuda, pero a los tres ya les pesaba los ojos por el sueño. Jacobo, Pedro y Juan se habían quedado dormidos. Las palabras de Jesús se alejaban de ellos en la oscuridad y se perdían por la pesadez del sueño. Entonces Jesús se apartó como a un tiro de piedra y se sentó sobre una roca. Más allá del Cedrón, Jerusalén brillaba, vestida de luna, completamente blanca. A esa hora Judas, al frente de la guardia, llegó a casa de Marcos.
Los olivos retorcidos recortaban sus sombras sobre la tierra, pero al oriente aparecieron unas nubes que atravesaron con prisa el cielo y ocultaban pronto la luz lechosa de la luna. Las tinieblas cubrieron el huerto, la vieja prensa del aceite, también los cuerpos dormidos. Ya a lo lejos los chillidos de los pájaros de la noche rasgaban el aire como avisando y como un aviso de centinela. No hacía frío en ese momento, pero Jesús comenzó a tiritar. Se levantó de la piedra en la que estaba sentado y vino otra vez hacia los discípulos. Sus ojos se abrieron, pero volvieron a cerrarse. Estaban tendidos por el cansancio. Jesús se alejó y se perdió entre los olivos. Y viene algo espectacular que está en Mateo capítulo 26, 36, 46. Padre, si ha llegado mi hora, dame fuerzas. Dame valor para no responder con violencia a la violencia de ellos. Si me llevan a juicio, que tenga palabras para denunciarlos en el tribunal. Si me torturan, que sepa callar para no delatar a mis compañeros. Ellos quieren matarme, Padre, pero yo no quiero morir. Eso era lo que manifestaba Jesús en ese momento. Todavía no, no quiero morir, no quiero. Dame tiempo, Señor. Necesito tiempo para terminar la obra comenzada. Hay que seguir abriendo los ojos del pueblo, seguir anunciando tu buena noticia a los pobres. Nuestro grupo está apenas empezando a andar. Eso era lo que tal vez manifestaba Jesús. No, yo no puedo faltar ahora. No puedo. Padre, ellos quieren taparnos la boca. Quieren ahogar la voz de los que reclaman justicia. Que no se haga la voluntad de ellos, sino la tuya. Eso es lo que termina diciendo Jesús. Que no se haga la voluntad de ellos, ni la mía, sino la tuya. Yo sé que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Yo mismo lo he dicho, pero luego cuando llega la hora, la carne tiembla. Tengo miedo, Padre, tengo miedo. Jesús se dobló y pegó la cara contra la piedra y arañó las piedras con las manos, con las uñas desesperadamente. A esa misma hora, Judas, seguido de una tropa de guardias, atravesó el Cedrón. Los soldados se internaron en la oscuridad y fueron tomando posiciones en la ladera del Monte de los Olivos. Aquí se cumple la gran profecía que había anunciado Dios en el Antiguo Testamento, pero que se hacía realidad en este momento. Desde Génesis capítulo 3, verso 15, donde tiene que ser entregado en este lugar el huerto del Getsemaní, para que se cumpla el plan de Dios de salvar a la humanidad, reconciliarlo a través de su amado Hijo Jesucristo. ¿Qué es el huerto del Getsemaní? En este momento es el sitio donde vamos a tomar decisiones trascendentales para nuestra vida. Hoy, olivos de más de 2000 años son testigos que si pudieran hablar, nos contarían lo que sucedió en ese lugar, lo que les conté hoy. Los invito solamente a tener un tiempo espectacular y maravilloso para sentir lo que sintió Jesús, para sentir lo que sintió Pedro, Jacobo y Juan, sus discípulos, y aún lo que sintió Judas en ese lugar. Es sencillamente espectacular. Huerto del Getsemaní.